de las nuevas tecnologías. Habitualmente, cuando nosotros caminamos por la calle y le preguntamos a una persona común y corriente, ¿qué es lo que hace el derecho? ¿Qué es lo que hace las ciencias jurídicas? Una persona que no es estudiante, una persona que tal vez es un simple comerciante, sin mayor educación, nos dice, es el que regula las relaciones entre ciudadanos. Es tal vez donde nosotros encontramos una regulación en las relaciones entre un ciudadano y un gobierno. Pues precisamente las tecnologías vienen a transformar el mundo en el que vivimos. Y el derecho es el que viene a regular esas relaciones. Y lo vamos a encontrar en diferentes escenarios que hoy en día podemos ver. Veamos primero por qué tendríamos que conocer un poco de firma electrónica. La ley de firma electrónica siempre ha sido la base para la creación de un gobierno electrónico. Cuando ustedes escuchan la palabra firma electrónica, obviamente se preguntan ¿qué significado tiene? ¿Qué hago yo si tengo una firma electrónica? ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago uso de una de ellas? Inicialmente podemos comprender que firma electrónica es aquello que va a identificar a una persona a través de un símbolo o un signo. Y en nuestra normativa como tal, aprobada en el año 2015 y con un año de vacatio legis que entró en vigencia en el año 2016, nos permitió aprender que como firma electrónica en este país contamos con dos firmas. Firma electrónica simple, firma electrónica certificada. La firma electrónica simple, aunque ustedes puede que hasta ahora no la conozcan, ustedes hacen uso de ella cuando envían un correo electrónico. La firma electrónica certificada es la que tradicionalmente ocupamos y la validamos con un certificado como tal. Pero importante es entender que dentro de esta normativa encontramos más de una figura que debemos de comprender cuando hacemos uso de una firma electrónica. Es el proveedor de servicios de almacenamiento, es el proveedor de servicios de certificación que nos va a vender esa firma cuando hagamos uso de ella. Pero señores, lo más importante, ¿quién es el que en realidad va a jugar ese papel de auditor y supervisor en todo este escenario de firma electrónica? El Ministerio de Economía. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la unidad de firma electrónica. Por eso es importante el conocer un poco sobre firma electrónica. Cuando entramos a conocer un poco la normativa de firma electrónica, comprendemos por qué es la base para el desarrollo de los países de un gobierno electrónico. Más adelante entenderemos por qué es importante comprender y conocer el derecho del Internet, o sea, la historia que tiene el Internet. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que conocer la historia del Internet y cómo ha ido evolucionando. Bueno, simple y sencillamente es porque hoy en día muchos países el Internet ha evolucionado tanto que ya es considerado un derecho humano. Y en sus normas primarias de carácter constitucional está incluido el derecho humano del Internet. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. No es simplemente el Internet que nosotros utilizamos, es que ya está considerado en las normativas de carácter constitucional como un derecho al Internet. Y eso es importante. Es el derecho humano del Internet. Y ustedes tienen que aprender a darle esa categoría como tal, para comprender la importancia del mismo. Porque es importante conocer la ley de teletrabajo. Cuando nosotros nos encontrábamos en plena pandemia, obviamente que era necesario que entrara en vigencia una normativa de esta categoría. ¿Por qué? Porque de todos es conocido que no fue necesario que fuera aprobada una ley de teletrabajo para hacer un contrato con modalidad a distancia. Por supuesto que no. Pero sí era importante que nosotros tuviéramos una ley de teletrabajo vigente para hacer las adendas en esas contrataciones. Por eso era importante, ¿sí? Por eso es necesario que hoy en día tengamos una normativa de esa categoría. Es importante también que comprendan, cuando estudiamos la ley de teletrabajo, que hay aspectos importantes a revisar. Porque no solo es el hecho que la conozcamos, sino que también hagamos las críticas necesarias para no cometer los mismos errores en las siguientes normativas. Está muy bien representada la autonomía de la voluntad de las partes,
tomaron en cuenta todo lo relacionado en materia de seguridad y salud ocupacional, se contempló cuáles eran las modalidades a trabajar y si estaban todas reguladas y era necesario llevarlas a cabo. Son aspectos importantes que debemos de conocer y son aspectos importantes que debemos de tener muy claros, porque obviamente es lo que nos sirve a nosotros de argumentos para considerar si en las futuras normativas en las que formamos parte nosotros vamos a cometer los mismos errores o vamos a mejorar lo que tenemos. Y es lo mismo que sucede cuando conocemos un poco lo de la ley de comercio electrónico. Hoy en día, el comercio electrónico creo que ha sido utilizado por todos y cada uno de ustedes. Obviamente que no me van a negar que nunca han comprado nada en Internet o nunca han revisado una oferta en Internet. Por supuesto que lo han hecho, creo que lo hacemos todos. Nos gusta mucho llevar a cabo compras en línea y nos gusta porque precisamente podemos llegar a mercados que hoy en día no son alcanzables para nosotros. ¿Y por qué sucede eso? Porque el Internet permite llevar a cabo esta modalidad de compras. Y obviamente hay que revisar esta ley de comercio electrónico y comprender en ella la importancia de que estas compras deben de tener una regulación como tal, para poder tener un equilibrio de pesos y contrapesos cuando un ofertante lleva a cabo en la página web algo muy atractivo y nosotros como consumidores nos vemos atraídos por el mismo. Veamos qué es lo que sucede. Contempló la ley de comercio electrónico aquellos aspectos a donde permitía garantizar el cumplimiento y la ejecución de las ofertas atractivas cuando llevábamos a cabo compras. Lo tenemos, lo consideramos, eso es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué? Porque una persona fácilmente nos puede decir cuando compramos algo, usted ha adquirido 3 meses de suscripción, pero ¿quién me garantiza el cumplimiento de esa atractiva oferta? ¿La ley de comercio electrónico lo tenía considerado? Hoy por hoy lo encontramos ahí. Esos son aspectos importantes que debemos de conocer. ¿Cómo están contempladas las relaciones de comercio electrónico? Entre personas y gobierno, entre empresarios y gobierno, entre la gran empresa y el gobierno, entre gobierno y gobierno. Todos ellos son relaciones de comercio que son atractivas, pero tienen que tener ciertos controles. Y ahí es a donde el derecho le toca el turno de encontrar la forma idónea de su regulación. ¿Por qué es importante los datos personales? ¿Cuántos de ustedes saben qué son los datos personales? Creo que muchos. Lo que sucede es que no han hecho un poquito de reflexión sobre el tema. Los datos personales, el manejo de datos personales, hoy por hoy, si ustedes me lo preguntan, no hay una normativa que represente mejor el manejo de datos personales como lo ha hecho el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea. Por supuesto que sí, es una norma de referencia. Encontramos bastante jurisprudencia que nos ha aportado las autoridades nacionales de datos personales. Y eso es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha permitido tener una norma de referencia hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Hoy en este país no tenemos normativa de datos personales, pero ese es un tema muy importante, porque el manejo de datos personales es algo a lo que le debemos de dar mucha importancia. Encontramos, sí, algunos artículos en la Ley de Acceso a la Información Pública, por supuesto que sí. Encontramos también regulado el historial crediticio en la Ley de Protección al Consumidor, por supuesto que lo tenemos. Y finalmente, podríamos decir que cuando presentamos un amparo en la Sala de lo Constitucional, considerando que se ha violentado nuestro derecho de la intimidad, nosotros estamos buscando en alguna medida proteger esos datos personales. Pero hoy por hoy no contamos con una normativa que proteja la autodeterminación en Internet, lo que nosotros conocemos como habeas data. Por supuesto que no lo tenemos y es de carácter urgente, es necesario. Si ustedes me preguntan y si en algún momento existieron proyectos, por supuesto que los hubo. Existieron 2 proyectos y en alguna medida siempre fue discutido quién es el que iba a tener o ostentar la Autoridad Nacional de Datos Personales.
Pero eso fueron hasta motivo de vetos, hasta donde yo recuerdo. Pero eso no debe de ser impedimento para que emprendamos otra vez esa labor. Y nosotros tener ese cuidado de identificar cuáles son nuestros datos personales y por qué es importante la protección de datos personales. No es lo mismo un correo electrónico con su nombre que un correo electrónico que sea institucional. La información que se maneja es muy diferente y el cuidado que deben de tener en el manejo de cada uno de ellos es muy diferente. ¿Por qué es importante conocer datos personales cuando ya hemos tenido conocimiento de normativas aprobadas? Porque es aquí donde hacemos un alto y reflexionamos si lo que hicimos estuvo bien y si lo que se propone crear está mejor o no fue tomado en cuenta. Miren qué interesante es esto. Porque en derecho de las nuevas tecnologías, los datos personales deben de ser protagónicos en todas las normativas que tenemos. Tanto en la ley de teletrabajo, si fue tomado en cuenta la protección de datos personales, como en la ley de comercio electrónico, si fue tomado en cuenta la protección de datos personales. Como si en las propuestas de reformas como la que tenemos actualmente de la ley de notariado, es tomado en cuenta la protección de datos personales. ¿A qué me refiero con esto? La ley de notariado ejerce un control sobre el ejercicio de la función pública del notariado. Obviamente que los notarios, en esa relación con el órgano judicial, tienen ciertas obligaciones que cumplir. Algunas de ellas es la entrega de su libro una vez que se encuentre vencido. Otra de ellas, como ustedes muy bien la saben, son cuando extienden testimonios de testamentos y donaciones revocables. Y de los mismos, como tal, extienden un testimonio para ser entregado a la sección del notariado. Esas son obligaciones que los notarios hoy por hoy tienen. Y aquí, en esta propuesta de reforma que el órgano judicial tuvo a bien aprobar, muy innovadora, por cierto, y muy buena, debemos destacar que es un cambio muy bueno y que la verdad la institución lo necesita, es muy bueno y es un aporte bastante saludable para emprender el camino a lo que podría ser en el futuro el primer paso para después poder ver la aprobación de la ley de notariado electrónico. Pero ¿qué sucede con esto? La propuesta de reforma trae cosas innovadoras. ¿Y de qué se trata? De que las obligaciones ahora, sus libros de protocolo van a ser entregados a través de firma electrónica certificada. Entendemos ahora que los servicios pasan de ser personales a servicios en línea y a través de una garantía como lo es la firma electrónica certificada. Los testamentos, los testimonios de esos testamentos se entregan ahora con firma electrónica certificada. Las obligaciones notariales, el notario ahora ya no va a tener que ir a la sección, sino que lo va a hacer desde su casa o desde su oficina y va a darle cumplimiento a esa normativa. Esas son las cosas innovadoras que hacen. La pregunta aquí ahora viene, después de que conocimos un poco de la protección de datos personales, en esta propuesta se contempló lo que aprendimos en la protección de datos personales. Interesante reflexionar sobre ese tema. ¿Qué otras cosas cambian con la propuesta de reforma? Bueno, obviamente que lo que cambia también es que los testimonios que se extienden ahora en la sección del notariado se extienden en línea, con firma electrónica certificada. Innovador, ¿no? Pero necesario. Y es bueno porque la verdad permite en alguna medida mejorar ese proceso administrativo que tradicionalmente siempre se había hecho a través de documentos y de forma presencial. La única innovación que tuvo fue allí a raíz de la pandemia, que se permitió y se habilitó por resoluciones de Corte Plena los servicios a través de los correos electrónicos. Y eso es importante que nosotros lo conozcamos, porque nos permitió hacer un cambio bastante trascendental. Pero ¿qué tenemos además de la reforma? Bueno, otro aspecto innovador es que todos los notarios van a retirar su libro de protocolo en la sección del notariado y esa será la única oficina que va a autorizar libros. ¿Qué sucede con esto? Se le retira la facultad que habían tenido a través del tiempo los juzgados de primera instancia en materia civil de todo el interior de la República. Y eso es bastante, muy saludable y muy bueno para la institución. Son cambios muy positivos y la verdad que esperamos que pronto se puedan ver realidad. Veamos lo siguiente. La fintech. ¿Por qué vamos a conocer ese escenario? Bueno, porque fintech es un escenario muy innovador hoy en día.
Aunque ustedes no lo hayan escuchado alguna vez, fintech es la forma de cómo el sector financiero hace todo a través de línea. Hoy por hoy en nuestro país no se encuentra una normativa vigente, pero no vamos a negar que aquí nuestro vecino, México, tiene de las normativas más innovadoras. Y eso es importante que lo conozcamos. Cómo está funcionando el sistema financiero en el mundo y cómo es que realmente se está volviendo más atractivo. ¿Por qué decimos que se vuelve atractivo? Bueno, porque hay factores importantes. El mismo BID nos lo representa. El BID en sus últimos reportes dice, hay factores macroeconómicos. ¿Y cuáles serían esos factores macroeconómicos? Hay más de 210 millones de personas que no tienen una cuenta de ahorro. Y es un sector que ha sido marginado, que ha sido olvidado. Y es un sector que puede ser muy atractivo si la mayoría de ellos son jóvenes como ustedes que necesitan abrir una cuenta de ahorro y que no quieren ir a hacer cola a una agencia, porque quieren hacerlo de forma más fácil, desde su laptop, desde su teléfono, de forma ágil y rápida. También hay otros factores como la tecnología, que avanza a pasos agigantados, y eso nos va a permitir, en alguna medida, mejorar los servicios. Pero finalmente no vamos a negar que hoy por hoy ya en este país tenemos la ley de valores electrónicos, sí, y tenemos la ley de activos digitales, y eso es importante que lo conozcamos. Ese es un nuevo campo y un nuevo escenario que debemos de conocerlo. ¿Por qué? Porque hay operaciones de activos virtuales constantemente y debemos de saber cuáles son, a qué se refieren. ¿Y por qué hacen referencia a esos principios tan importantes que nosotros conocemos cuando estudiamos la ley de firma electrónica? Aquel principio de no repudio y aquel principio de equivalencia funcional. Aquel que no nos permite en alguna manera negar que nosotros hemos emitido una firma electrónica certificada, como también el principio de equivalencia funcional que nos permite identificar que es exactamente igualmente válido un documento físico como electrónico con firma electrónica. Y eso es importante que lo identifiquemos. Finalmente conoceremos un poco el gobierno electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario conocer gobierno electrónico? Tradicionalmente, cuando nosotros creemos que hemos avanzado en todas estas normativas, pensamos que hemos creado gobierno electrónico. Pero en realidad no sucede así. El gobierno electrónico es otra labor, otro escenario en el que debemos de trabajar. Y no será labor nuestra, pero sí es una labor que todos los gobiernos emprenden. ¿A qué me refiero con esto? Gobierno electrónico significa eficacia y eficiencia, transparencia y tecnología. ¿A qué quiero referirme con esto? Todos los procesos administrativos que tradicionalmente el gobierno hace realidad a través de las personas en sus oficinas públicas, en sus instituciones, con esas colas que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a llegar a hacer trámites, hoy se transforman con gobierno electrónico. Y todos esos procesos administrativos sufren un cambio, se transforman en línea, y es así como ustedes pueden ver hoy en día que ya empezamos a dar algunos pasos importantes, ¿sí? Porque ya podemos solicitar una solvencia de la policía a través de línea. Ya empezamos a hacer cambios importantes, ya llegamos a renovar nuestra tarjeta de circulación y nos damos cuenta que hay una máquina como un cajero donde fácilmente y de forma ágil podemos hacer ese trámite sin demorarnos mucho. Esos son los cambios que permite el gobierno en línea, pero son pocos. La verdad necesitamos más. Y todos estos cambios van a llegar en la medida en que se empiecen a desarrollar más todas las normativas necesarias para estos cambios. Hoy en día, lo que sí les puedo decir es que la importancia de estudiar el derecho de las nuevas tecnologías es de rigor para cualquier profesional en las ciencias del jurídico.